Gloria a Dios, queridos amigos. Dios les bendiga. Estamos felices de una vez más estar con ustedes. Este es el programa Charlas de Café con Biblia. Nuestro programa este es el número 46 ya y estamos iniciando un tema que nos apasiona. La anterior entrega estuvimos terminando una serie sobre cómo nos fortalecemos en medio de las pruebas y estábamos hablando sobre la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Así que Jaime y yo sus seguros servidores y ambos anfitriones de este programa, hemos estado hablando y queremos hablar a partir de este día, iniciar una nueva serie hablando sobre la maravillosa vida llena del Espíritu Santo. Queremos explicar un poco o bastante en profundidad, hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, operar en dones, cómo ser guiado por el Espíritu, etcétera, etcétera. Y a manera de introducción, simplemente decirles que tanto Pastor Jaime como mi persona somos y venimos de un trasfondo pentecostal, entendiendo no pentecostalismo de la manera tradicional clásica en iglesias que necesariamente se llaman pentecostales, sino que venimos desde la práctica pentecostal, entendiendo la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo y bueno, personalmente yo digo que veo una necesidad urgente de hablar sobre esto porque hemos empezado a vivir en el cuerpo de Cristo mundialmente y también en Latinoamérica una influencia muy grande, una penetración muy grande de iglesias, de hermanos fundamentalistas, más con una doctrina deformada, perdón, digo reformada, reformada, y nada en contra de eso, salvo que muchas veces cuando empezamos a hablar acerca de experiencias con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, somos tratados como herejes, lo cual no es verdad. Bien, no queremos levantar polémica, pero sí poner en la mesa algo de enseñanza bíblica y de fundamento que nos ayuda a entender qué significa esto. Gracias por tu paciencia, Jaimito. Me he prolongado en la introducción del tema. Te doy la Tranquilo. bienvenida, hermano. Qué alegría verte, tu saludo y bueno, pues comencemos a charlar. Dios te bendiga. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos tocando temas, Luchito, que son importantes para el día a día del creyente. Y Amén. la forma en que se dieron las cosas fue como tú las resumiste. Estábamos hablando de cómo ser fortalecidos. Y en uno de los últimos temas de cómo ser fortalecidos, una de las formas en las que la propia palabra de Dios habla de ser fortalecidos en una de las oraciones de Pablo es el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿no? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. El hombre interior es nuestro espíritu y la Biblia habla de ser fortalecidos con el poder. Amén. A partir de ahí, Luchito, en el programa anterior, hemos hecho una exposición, me parece bastante, para hacer una charla informal, hemos hecho una exposición bastante sistemática acerca de esto, de el ser bautizado en el Espíritu Santo. Es importante lo que tú mencionas, Luis, en el sentido de que no en todos los sectores de la iglesia, no en todos los sectores de la iglesia, se tiene la misma interpretación bíblica acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y Ujú. las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Para mí, Luchito, es una experiencia que la primera vez, yo quiero comentar esta experiencia, la primera vez en mi vida que yo escuché a alguien orar en lenguas, Luchito, era cuando yo tenía 11 años en el avivamiento de Julio César Ruibal, ¿no? Eres antiguo, hermano. Toma. Claro, es que es interesante cómo ahorita escuchándote hablar a ti y pensando, teniendo en la mente todas las controversias que se han levantado y muchas veces, Luchito, los ataques que recibimos los sectores pentecostales de la iglesia, a mí me lleva a retrotraerme a esa época. Estoy hablando de hace más de 50 años atrás. En el año 1973, Luchito, yo tenía 11 años y yo me acuerdo que como resultado de todo el avivamiento de Julio César Ruibal, había un grupo de mujeres que precisamente el otro día mencionábamos esto.
mencionábamos que incluso en la Iglesia Católica, Luchito, se manifestó un despertar, un derramamiento del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Y yo vivía en San Miguel. Y yo recuerdo que había un grupo de mujeres liderizados, me acuerdo bien de la líder de este movimiento de renovación carismática católica, la hermana Juanita Garafulic, que precisamente era una vecina de ahí de San Miguel, era una vecina nuestra. Y yo me acuerdo que con mi hermano, yo tenía 11 años, mi hermano Enrique tenía 12 años, íbamos de curiosos, habíamos ido a una de las predicaciones en el estadio, Luis, y no habíamos podido con mis papás entrar al estadio, nos habíamos quedado afuera, pero había un mover tan grande y había un derramamiento del Espíritu tan grande que este grupo de hermanos, liderizados por esta hermana y por un grupo de mujeres, pedían prestada la iglesia de San Miguel, Luis, en la Mm. iglesia de San Miguel. A un principio yo me acuerdo que les prestaban el templo. Los sacerdotes de San Miguel les prestaban el templo, después les prestaban el sótano y con mi hermano íbamos al sótano de la iglesia de San Miguel. Y es ahí la primera vez en mi vida, yo tenía 11 años, yo no sabía de qué se trataba y era la primera vez que yo escuché a las personas orar en lenguas, ¿no? Orar en lenguas. Y obviamente yo era un niño de 11 años, yo no tenía mucha claridad sobre las verdades bíblicas, me llamaba la atención. Pero desde muy temprano en mi vida yo tuve esta experiencia de toparme primero como un espectador ante las lenguas, Luchito, Mm. ¿no? El asunto es que uno de los grandes desafíos que hay hoy en la iglesia tiene que ver con que muchos sectores de la iglesia asumen que el ser bautizados en el Espíritu Santo y en hablar otras lenguas no es para todas las personas. Y sobre eso hablábamos, Luchito, el anterior programa, porque hacíamos algunas preguntas, poníamos sobre la mesa algunas preguntas. ¿Para quiénes es el bautismo en el Espíritu Santo, no? Y de repente tú, Luchito, con mucha solvencia, hiciste una exposición acerca de mostrar en la palabra de Dios para quiénes está destinado esta gran bendición, desde la perspectiva que el propio Señor Jesucristo le llama la promesa del Padre. Es la Amén. promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y el recibir el Espíritu Santo en Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa del Padre. Y en la predicación de Pedro en Pentecostés, cuando los judíos se arrepienten, Pedro les dice, ustedes también van a recibir la promesa del Padre, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros seguimos leyendo el libro de los Hechos, vemos que el orar en lenguas, el hablar en lenguas, era parte de esas manifestaciones y que muchos estudiosos de la Biblia afirman que la evidencia de que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo es la oración en lenguas. Ujú. Luchito, hay mucho todavía que hablar. Hay mucho que hablar. Yo me acuerdo que terminábamos el programa anterior y yo expresaba una idea cuando terminábamos el programa anterior, expresándolo desde un punto de vista muy personal. ¿Qué significa para mí el hecho de orar en lenguas? ¿Qué significa para mí el hecho de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa para mí? O sea, ¿qué ha aportado a mi vida? Y yo lo expresaba de esta manera. Yo decía, no sé qué sería de mí, no sé qué sería de mi vida, no sé qué sería de mi ministerio si yo no tuviera el recurso sobrenatural de orar en el Espíritu, de orar en otras lenguas, que es algo que yo practico a diario, Luis, a diario, y que forma parte de mi vida devocional y que aporta a mi vida una vida de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo es vivir la vida de Dios día a día. Pero lo más importante, Luis, y tal vez ahí es donde yo quiero pasarte la palabra. El orar en lenguas es una experiencia sobrenatural, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando del Dios de la Biblia, siempre necesitamos entender que el Dios de la Biblia es un Dios sobrenatural. Lo sobrenatural está a lo largo de toda la Biblia. Cuando hablamos de lo sobrenatural, hablamos de los grandes milagros registrados en la Biblia.
Pero aparte de hablar de los grandes milagros registrados en la Biblia, también hablamos de la obra de Dios en nosotros. La obra, por ejemplo, el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural de Dios cuando Dios nos hace de nuevo. El ser bautizados en el Espíritu Santo es una obra sobrenatural, pero el andar llenos del Espíritu Santo, en orar, el orar en lenguas, diariamente, el ser llenos del Espíritu Santo todos los días, Lucho, es una experiencia sobrenatural para cualquier creyente. Amén. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en la iglesia? Que solamente cuando las cosas sobrenaturales empiezan a aparecer y a emerger en la iglesia, muchos se levantan en oposición, porque hoy por hoy, Luchito, en la iglesia no hay mucha conciencia de lo sobrenatural. En la iglesia de Jesucristo no hay mucha conciencia de un Dios sobrenatural y no hay mucha conciencia de una vida sobrenatural. Pero Luchito, créeme que cada día que yo estoy orando en lenguas, por ejemplo, esta mañana, todas las mañanas, cuando estoy a veces caminando en la calle, estoy teniendo una experiencia sobrenatural. Luchito, ¿qué puedes decirnos acerca de esto, acerca de de la sobrenaturalidad de ser llenos del Espíritu Santo, de orar en lenguas y de tener una unción fresca cada día? ¿Qué puedes decirnos, Luchito, de eso? Bueno, me emociona el poder hablar contigo, hermano, acerca de esto que vamos a empezar a desarrollar este tema grande y he querido llamarlo yo la maravillosa vida llena del Espíritu Santo porque Amén. realmente es una vida maravillosa. Hay que entender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Es el agente de Dios, es la parte de Dios, si quieren hablar así, que está actualmente operando en la tierra. Cuando Jesús fue manifestado en carne en su primera venida y él levantó un grupo de doce discípulos, luego reclutó a otros 72 y los enviaba de dos en dos predicar y anunciar el evangelio previo a él entrar en ciertos lugares y regiones, pero había 12 que eran los más cercanos, los conocemos acerca de ellos, está la lista Ujú. en el relato de los evangelios. Em, Jesús en el libro de Juan, a partir del capítulo 13 al 17, habla de varios aspectos y hay un consenso en los estudiosos bíblicos de que desde el 13 al 17 son las instancias de la reunión donde Jesús es la noche que va a ser entregado, donde él instituye y celebra la Pascua judía, pero ahí instituye la mesa del Señor, la mesa de la comunión, pero habla de varias cosas. Y uno de los asuntos prevalentes en esa reunión es el hecho de hablar y empezar a hablar mucho más intencionadamente del Espíritu Santo y del ministerio del Espíritu Santo. Os conviene que yo me Eso. vaya porque si yo no me fuere, el Espíritu Santo no sería enviado. Yo rogaré al Padre que os dé otro consolador. Y está hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces sabemos y entendemos que después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Jesús fue levantado al cielo, sí, fue levantado hacia el cielo, pero Él ha enviado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está actuando actualmente en nuestras vidas. Todo lo que sucede de parte del cristianismo bíblico es obra del Espíritu Santo. Todo nuevo nacimiento, todo milagro, toda oración contestada, toda llenura, toda manifestación de dones, todo lo milagroso y verdaderamente milagroso que sucede en la iglesia es obra directa Amén. del Espíritu Santo. Entonces necesitamos conocer más de esto porque hay mucha confusión acerca de esto. Y ahí es donde hago mías tus palabras, cuando tú dices, no sé qué sería de mí, qué habría sido de mí si yo no hubiera recibido esta experiencia, si yo no fuera lleno del Espíritu Mm. Santo. Y eso tiene que ver con tener un entendimiento claro, porque yo entiendo, a veces cuando el Espíritu Santo se mueve, la gente reacciona de diferentes maneras. A veces hay ciertos lugares, círculos de iglesias, donde hay mucho desorden, mucha emotividad, mucha emoción a veces, y es entendible. Y hay gente que mira esto y juzga y no lo entiende, y bueno.
lavan a la guagua, al bebé, en el bañador, botan el agua sucia y lo botan al bebé también, ¿no? O sea, desechan absolutamente todo. Y no es Mm. la idea. Em, Ahí es donde creo que es muy pertinente a estas alturas que podamos hablar, más que para defender, para explicar y exponer las verdades bíblicas que tienen que ver con qué significa ser lleno del Espíritu Santo, qué es el bautismo del Espíritu Santo, qué del hablar en otras lenguas como evidencia de haber recibido el bautismo. Y ahí es donde yo quiero hacer mías las palabras de Juan, no, sí, de Juan el Bautista en Mateo 3:11. Podemos empezar ahí. Juan el Amén. Bautista, él era primo hermano de Jesús, 6 meses mayor que Jesús. Fue levantado y enviado por el Señor como un precursor que anunciaría la primera venida de Jesús. Y él en Juan, o perdón, en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua, porque Juan bautizaba en agua, sumergía a la gente en agua como señal de arrepentimiento. Él predicaba el reino de Dios, hablaba una palabra de arrepentimiento, cambiar de mentalidad, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba esto y la gente se arrepentía, se hallaba compungida por sus pecados, por su estilo de vida lejano de Dios y en señal de ese arrepentimiento lo que hacía Juan era bautizarlos, sumergirlos en agua en el río Jordán. De ahí es que viene el título o el sobrenombre de Juan el Bautista, ¿no? Porque él bautizaba, Exacto. él sumergía, ¿no? Pero en cierto momento en el Evangelio de Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Ahí está. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿De quién estaba Aleluya. hablando Juan el Bautista? Estaba hablando de Jesucristo. Sí, Amén. Señor. Y al hablar de él, él es el que inserta esta expresión. Él os bautizará en Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, en Espíritu Santo y fuego. Y esa es una de las características del Señor Jesús. Entonces Jesús dice, habló, luego de Jesús ser manifestado, vivir 30 años, a los 30 años iniciar su ministerio y 3 años y medio después de esto ya culminar su ministerio, yendo a la cruz por nosotros, muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitado. Él luego 40 días se aparece en algunas ocasiones a los discípulos y durante 40 días está enseñando los misterios del reino de los cielos. Y en Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén a los discípulos, sino que esperasen la promesa del Padre, como tú bien lo has dicho. Y eso también tiene que ver con la última parte del Evangelio de Lucas. Lucas, el médico, el que hace la investigación y escribe el Evangelio según Lucas, es el mismo que escribe Hechos. Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Y estando juntos, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, esta es la referencia, Juan bautizó en agua, Mateo 3:11, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso está en Hechos 1, 4 al 5. Entonces, de ahí inferimos lo que dijimos la anterior sesión, el anterior programa, Jaimito, que nosotros entendemos que el bautismo en el Espíritu Santo es una segunda experiencia después de la salvación. Es la experiencia que sigue a la experiencia de la salvación, entendiendo la salvación como el nuevo nacimiento, la experiencia por la cual una persona se arrepiente de sus pecados, acude al Señor en fe, o sea, expresando fe personal en la obra y la persona y la obra perfecta de Jesús en la cruz, se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesús como Señor y recibe perdón de pecados y ese mismo instante es regenerado, recreado en Cristo en el Espíritu por una obra directa del Espíritu Santo que entra en la persona para habitar en ella. Ahora, esa es la salvación, ese es el nuevo nacimiento o la regeneración, pero no es el bautismo del Espíritu Santo, que es más bien el bautismo del Espíritu Santo, es la llenura, la investidura de poder, el revestimiento de poder, de la plenitud del Espíritu que nos faculta para ser testigos eficaces del Señor Jesús. Ya estoy entrando un poco en términos de doctrina y un poquito es inevitable cuando vamos a hablar de esto,
Pero qué importante es que todo esto, hermano, no se quede solo en teoría. Y eso es ahí donde, una vez más, me toca mucho lo que tú dices cuando dices, no sé qué sería de mí si yo no hubiera recibido esto, porque viene a ser una experiencia. Cuando nosotros no consideramos el aspecto sobrenatural del evangelio, del cristianismo, corremos el peligro de reducir la experiencia cristiana a una experiencia intelectual, a una experiencia que solo busca un cambio en lo moral, que es importante, ¿no? Si antes hacías mal, ahora haces bien, dejas de hacer mal, dejas de mentir, dejas de pecar. Es correcto. Frutos de arrepentimiento es lo que también demuestra que somos salvos. Sin embargo, el cristianismo, el nacer de nuevo, no es simplemente una experiencia ni moral ni intelectual. No es solo entender más, empezar a leer la Biblia. Tiene que ver con sobrenaturalidad. Tiene que ver con la capacidad de vivir en un ámbito sobrenatural, manifestando y recibiendo y ministrando en lo milagroso, en lo sobrenatural. Y ahí es donde viene el bautismo del Espíritu Santo, esa investidura de poder que creo yo que todo cristiano necesita experimentar. Contigo, Jaimito, seguiremos desarrollando nuestro tema, pero ahí estamos. Amén, amén, Luchito. Lo más importante, tal vez la palabra más importante en esta parte de nuestra charla, es esta palabra de lo sobrenatural, lo sobrenatural. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos a un Dios sobrenatural. Y cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos grandes milagros. Cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos grandes milagros también. Y la Biblia es un libro que nos habla de lo sobrenatural. Luchito, el problema es que hoy por hoy, hay muchas doctrinas y corrientes doctrinales y teológicas que sobre la base de analizar la experiencia actual de la iglesia están negando lo sobrenatural, ¿no? Por ejemplo, Lamentable. yo, para empezar esta charla, yo recordaba cuando yo por primera vez estuve en contacto con personas que hablaban en lenguas. Yo no oré, yo no hablé en lenguas, yo no oré en lenguas hasta que después que yo me convertí al Señor, cuando yo era una persona, un joven ya con una edad más de 11 años. Pero mi primer contacto con lo sobrenatural, Luchito, fue cuando yo vi todo lo que significó el impacto del avivamiento que Dios trajo a nuestra tierra con este joven Julio César Ruibal. Ujú. Cuando nosotros vemos la historia del avivamiento en 1973, ¿qué es lo que estamos viendo? Y es lo que tú estabas señalando cuando estabas interviniendo hace un instante, Luis. Qué es lo primero que nosotros vemos cuando sucedió lo que sucedió el año 73? Vemos a Dios actuando en nuestro país de una manera sobrenatural. Y tú lo decías, todo lo sobrenatural que vemos en la Biblia. Esto es muy importante para nuestros hermanos, ¿no? Y nuestras hermanas que nos escuchan. Todo lo sobrenatural que vemos en la Biblia, desde los milagros sobrenaturales en el Antiguo Testamento, todo lo que era la inspiración sobrenatural que recibían los profetas, todo lo que era la presencia sobrenatural de Dios, todos los milagros en el Antiguo Testamento y todo lo milagroso y todas las señales que hay en el Nuevo Testamento, en última instancia son obradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra lo sobrenatural. Y Amén. cuando yo veo lo que pasaba el año 73, cuando yo como un niño de 11 años fui testigo de que la gente se sanaba, de que la gente estaba recibiendo, multitudes estaban recibiendo la salvación, pero que habían sanidades sobrenaturales documentadas, Luis, hasta por la prensa secular. Uno se pregunta y dice, ¿por qué en la iglesia del Señor Jesucristo hoy por hoy hay tanta tendencia a la incredulidad en términos de que lo sobrenatural ha sido quitado de la iglesia? Si lo sobrenatural hubiera sido quitado de la iglesia, Bolivia no hubiera tenido la experiencia que tuvo el año 73. No hubiera habido ese avivamiento. Luis, hoy por hoy estamos todavía viviendo los resultados de aquel avivamiento. Hoy por hoy muchos de los hombres y mujeres que fueron ganados por el Evangelio en aquellos años siguen tal vez peinando canas, tal vez un poco ya llenos de días y de años, pero siguen hoy por hoy, Luis, predicando el Evangelio, siendo
siendo testigos del Señor Jesucristo en la iglesia aquí en Hay Bolivia. varias iglesias, perdón que te corte, que han sido Sí. levantadas como fruto de ese avivamiento, de ese mover sobrenatural de Dios los años 70. Adelante, hermano. Y que siguen vigentes hoy por hoy, Luis, ¿no? Que sí, que hoy por hoy están vigentes. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de un Dios sobrenatural, creo que los bolivianos y la iglesia en Bolivia debería tener mucho cuidado cuando está, digamos, parcializándose con estas enseñanzas que dicen que lo sobrenatural ha sido quitado de la iglesia. Ujú, En alguna de nuestras charlas, Luis, hablábamos sobre el cesacionismo, ¿no? Hace tiempo atrás en nuestras charlas hablábamos sobre el cesacionismo y no sé por qué ahorita yo quiero tocar este tema, porque el cesacionismo, ¿qué es lo que plantea? Que todo lo sobrenatural de Dios, incluyendo los milagros y las señales sobrenaturales, han sido quitadas de la iglesia y ya no le pertenecen a la iglesia a partir de la muerte del último apóstol. ujú. Luis, si nosotros abrazamos esta creencia cesacionista, si nosotros como cristianos decimos y afirmamos ya lo sobrenatural ya no es algo de la iglesia hoy por hoy, también estaríamos negando, Luis, el bautismo en el Espíritu Santo. Totalmente de Si, acuerdo, hermano. si realmente nosotros los creyentes estamos diciendo que lo sobrenatural ya no le pertenece a la iglesia y que ya no es parte de la iglesia porque no hay esa experiencia, entonces el ser bautizados en el Espíritu Santo vendría también a ser algo que ha cesado, algo que no es para este tiempo y algo que no es para nosotros. Y de repente a mí me llama la atención lo que el Señor Jesús hablaba en Hechos 1:8, ¿no? Que lo habíamos citado en la anterior charla. En Hechos 1:8, tú estabas citando ahora estos pasajes, los versos previos, que durante 40 días el Señor Jesús se había presentado, se había aparecido, resucitado a sus discípulos y les había hablado acerca del reino de Dios. Pero aquí había una instrucción clara del Señor Jesús, está registrado al final de Lucas, y también algo de eso lo tenemos al principio de Hechos. ¿Qué le decía el Señor a sus discípulos? No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y Ujú. no se vayan de Jerusalén hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? Son unas Aleluya. instrucciones claras del Señor Jesús. Pero a partir de ese momento se produce una pregunta en las personas que estaban con Jesús. Ellos ya se daban cuenta que Él era el Mesías, ya se daban cuenta que había resucitado, ya se daban cuenta que era el Mesías que ellos habían estado esperando y le hacen una pregunta y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque como judíos sabían que la profecía bíblica apuntaba a eso. Si el Mesías está con nosotros, la profecía bíblica nos dice que el Mesías va a restaurar el reino de Israel. Pero la pregunta es, ¿lo vas a restaurar en este tiempo? Ujú. Y es ahí donde el Señor Jesús les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero es ahí donde el Señor Jesús dice algo que tiene que ver, Luis, con esta dispensación, este Aleluya. periodo, la era de la iglesia o la dispensación de la gracia. Porque es de eso que el Señor Jesús está hablando. A ustedes no les toca saber en qué momento, en qué hora o fecha va a ser restaurado el reino de Israel, pero sí les toca saber algo. Y esto es algo que tiene que ver con la iglesia, hermanos, hermanas. La iglesia está involucrada en Hechos 1:8. No les toca saber cuándo van a venir estos eventos finales, pero sí les toca saber algo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y Aleluya. hasta lo último de la tierra. Claro, los discípulos que eran judíos tenían información escatológica de la profecía bíblica. Le dicen, vas a restaurar ahora el reino de Israel. Y el Señor Jesús les dice, eso no les toca saber a ustedes ahora, pero hay algo que les toca saber. Ustedes van a recibir poder para ser mis Aleluya. testigos. Amén, amén. Eso es lo que les toca saber. Luchito, ese poder que estaba prometido,
para ser testigos de Jesús solo se aplica a la iglesia primitiva? ¿O es el poder que necesita la iglesia de todos los tiempos para ser testigos de Jesús? Hermano, hermana, según la Biblia y este pasaje que estamos viendo, un creyente no puede ser testigo eficaz y eficiente del Evangelio de Jesucristo y de su Señor Jesucristo si no es con el poder del Espíritu Santo en su vida. Eso es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, ¿no? Ustedes van a recibir poder para ser mis testigos. Luchito, tenemos más de 2000 años de historia de la iglesia, ¿no? Y Aleluya. vemos que en la historia de la iglesia ese poder que Dios le prometió a los discípulos para ser testigos de Jesús ha desaparecido en muchos años de la historia de la iglesia. En muchas épocas de la historia de la iglesia ese poder ha desaparecido. Cuando yo veo, por ejemplo, lo que pasó el año 73, veo que en pleno siglo XX Dios nos dio una muestra en nuestro país de ese poder con el que los cristianos deberían ser testigos del Señor Jesucristo. Luchito, necesitamos aclarar puntos muy importantes. Cuando una persona nace de nuevo, la redención se aplica para él y tiene todos los beneficios de la redención. El Espíritu Santo dentro de ella y todos los beneficios de la redención. Esa persona tiene las arras del Espíritu, tiene la garantía de que se va a ir con el Señor cuando el Señor venga por su iglesia. Tiene todas esas garantías. Pero ¿qué pasa cuando la persona necesita servir o dar testimonio de Jesús? Es ahí donde entra el bautismo en el Espíritu Santo. Un Mm. creyente, un creyente que es salvo, que tiene todos los beneficios de la redención para su vida, necesita ser bautizado con el Espíritu Santo para poder servir y dar testimonio de Jesucristo y dar testimonio del Evangelio. Luchito, ese es el mandato que el Señor Jesús había dado a sus discípulos en el libro de los Hechos. Recibiréis poder para ser mis testigos. Hoy por hoy, en el siglo XXI, Luchito, te paso la palabra. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no está ocupando su lugar? ¿No será acaso porque los creyentes han dejado de lado lo sobrenatural de la iglesia? ¿No será que la iglesia de Jesucristo hoy por hoy no está ocupando su lugar precisamente porque se ha descuidado esta verdad tan importante del Evangelio, que es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en la vida del creyente? Te paso la palabra, querido hermano. Es importante entender esto, o sea, más allá de los tintes denominacionales y esos sesgos que a veces nos separan, si la idea es tratar de yo ser localizado, enfocado, etiquetado, si quieren, para ser localizado en cuál es mi posición en el espectro, en el amplio abanico de denominaciones y doctrinas y teología y posturas teológicas, podemos decir. He de confesar a mucha honra y reconocer y declarar a mucha honra que soy de trasfondo pentecostal. Em, Eso es con fines aclaratorios, ¿no? Porque tenemos gente que es más de doctrina reformada, que se entiende que es de doctrina calvinista. Y claro, cuando profundizamos en esto vemos ciertas características, si somos cesacionistas, continuistas y todo lo demás, ¿no? Y no me gusta mucho meterme en el barro de etiquetarme, porque creo que las etiquetas nos limitan. Hace años hablaba y creo que hice una referencia a esto que voy a decir en la anterior charla. Hace años estaba hablando con un amigo, con un hermano de Perú, un gran amigo que tengo, cristiano obviamente, y él me decía, ¿qué eres tú, no? Entonces, al final yo le dije, mira, lo que quiero ser y llegar a ser es básicamente un hijo de Dios, un creyente bíblico. Amén. Y ahí sería pare de contar, porque si entiendo que quiero y me esfuerzo por ser bíblico a partir de un estudio correcto y una interpretación correcta de la escritura y todo lo demás, em, para mí, ser bíblico es sinónimo de creer en todo lo que la palabra dice que es nuestro en Amén. Cristo. Y eso Amén. incluye el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que esto puede no caer muy bien lo que estoy diciendo en ciertos círculos,
pero es la verdad. Y eso me da un pie para intentar ensayar una respuesta a lo que tú decías, Jaimito, que me preguntas, ¿dónde es que la iglesia ha perdido su poder? ¿Dónde es que hemos perdido la experiencia sobrenatural del bautismo del Espíritu Santo? ¿Dónde es que denominaciones enteras que tienen el nombre de pentecostal en la placa de la iglesia, en la declaración de fe, dejaron de orar en lenguas, permitieron que la Sí. institucionalización se hiciera cargo de la iglesia y empezaron a tomar la iglesia como una organización religiosa, como un club de amigos o como una institución humana, perdiendo y sacrificando lo sobrenatural? Y eso es triste decirlo, es muy triste, pero ese es el estado de muchas de las iglesias que inclusive surgieron como parte de un avivamiento, de una visitación, de una restauración de verdad bíblica. Por ejemplo, el movimiento pentecostal de principios del siglo XX, año 1901, 1902 y todo lo demás. Exacto. Ahora, no pretendo ser crítico de todo eso, pero este es el punto. En algún momento nos confundimos y quisimos empezar a explicar lo sobrenatural en términos naturales y pesó más el asunto de desarrollar una doctrina conformada a nuestra experiencia fallida en Ujú. manifestar la sobrenaturalidad de Dios y empezamos a desarrollar una teología de la derrota, una teología del cesacionismo donde negamos los milagros y dijimos, no, ya no hay más milagros, ya no hay bautismo del Espíritu, ya no hay manifestaciones, ya no hay ministerio ni apostólico ni profético y todo lo demás, entonces seguimos nomás sobreviviendo. No se trata de poner nuestra propia experiencia, aunque nuestra experiencia sea bíblica, por sobre la Escritura, pero vamos a la Escritura, volvamos a la Escritura y volvamos a leer lo que la Escritura habla. Estamos citando la Escritura, hemos hablado acerca de Mateo 3:11, Hechos 1:4 al 5. Tú hablaste sobre Hechos 1:8 y es Amén. importante entender esto, o sea, la obra del Espíritu Santo no se circunscribe solo al bautismo del Espíritu Santo, pero entiendo yo y creo yo, estoy convencido de que el recibir el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que es revolución, es recibir el turbo del Señor para poder más fácilmente manifestar dones y operaciones del Espíritu Santo, que no es otra cosa que herramientas, capacitaciones, capacidades, regalos de Dios que nos ayudan a ser más efectivos en la obra del ministerio para predicar y reflejar un Cristo resucitado que reina, que es todopoderoso y Señor y que está activo en nuestro tiempo a través del glorioso ministerio del Espíritu Santo, Gloria a que Dios. viene a revelarnos la voluntad del Padre, que viene a darnos revelación de la Escritura, pero que también viene a empoderarnos, capacitarnos para tener una vida sobrenatural y manifestar las obras de Jesús en total plenitud. Entendemos que la palabra milagroso tiene que ver con una intervención divina que interrumpe o modifica de manera temporal las leyes físicas, por ejemplo, como para obtener ciertos milagros. Hablaremos del milagro de la alimentación de 5.000 personas y luego otras 3.000, ¿no? La Biblia habla de eso dos Exacto. veces que Jesús hizo eso, Exacto. cuando multiplicó los alimentos. Ese fue un milagro. Ese fue un milagro porque sobrenaturalmente la comida se multiplicó y eso tiene que ver con una capacitación y una capacidad en la cual Jesús podía operar porque él había sido bautizado en el Espíritu. Él fue ungido por el Espíritu Santo. Hechos 10:38 habla de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Gloria a y Dios. cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos, todos los afligidos, porque Dios estaba con él. Eso es Hechos 10:38. Entonces, todo lo que hacemos en capacidad, todo lo que podemos llegar a hacer como hijos de Dios, es gracias a la obra, la presencia y la acción directa del Espíritu Santo. Mi resumen en esto es, necesitamos al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas cada vez más y necesitamos un mayor y mejor entendimiento de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, la vida llena del Espíritu Santo, a fin de entender y aprender a cómo cedernos a la unción de Dios y caminar en lo sobrenatural de Dios. Vivimos desafíos, vivimos tiempos difíciles, Jaimito.
gente que necesita milagros de Dios, gente que está confundida, gente en las iglesias que ha Mm. conformado su experiencia cristiana simplemente a una actitud de supervivencia, anhelando que Jesús ya venga en su segunda venida para que todo esto de una vez acabe. Y no entendemos que en tanto estamos en la tierra, como dijo Jesús, Él dijo, en tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. En tanto estamos acá, sin importar cuándo vaya a llegar Jesús, tenemos la capacidad inherente en nuestro propio interior de manifestar el poder y la gloria del reino de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es esto, hermanos. No estamos hablando solo de doctrina pentecostal, estamos hablando de doctrina bíblica. Sí. Perdón por decirlo, pero es así, es la verdad. E invito y desafío muy fraternalmente a personas que pueden tener y venir de otras vetas teológicas, a abrir la Biblia en un acto de humildad y, como dice Santiago, recibir con humildad la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, que puede renovar nuestro entendimiento. Es lo que quiere decir Santiago, cambiar nuestra manera de pensar a fin de que podamos entender que no estamos solos, que Dios no nos llamó a nacer de nuevo, simplemente a cambiar nuestra vida a partir de un fruto de esfuerzo humano, sino que todo el poder del cielo está a nuestro favor y que solo hay una manera de hacer las obras de Jesús, según Juan Aleluya. capítulo 12, verso 14, ¿no? O 14, 12, ¿dónde está? A ver, un ratito. Las obras que yo 14, hago. 12 es lo que tengo abierto yo también para ¿Es citar. 14, 12? 14, 12. Ya, me adelantaré, hermano, te robaré el Dale, asunto. dale. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y en el contexto es yo voy al Padre, pero voy a mandar al Espíritu Santo. Amén. Ese es el punto. ¿Cómo podemos hacer las obras de Jesús? Si Jesús tuvo que ser bautizado en el Espíritu, lleno de la plenitud para el caminar, ¿somos mejores que Jesús? ¿Podemos hacer las obras de Jesús sin el Espíritu Santo? No, esto es imposible. Jesús vino a darnos el modelo, a ser el precursor y decirnos cómo operar sobrenaturalmente en esta tierra. Jaimito, continúa, hermano. Amén. Estamos sintonizados completamente en este tema, Luchito. Es uno de los temas más apasionantes que yo tengo dentro de de los temas que cuando yo hablo del Espíritu Santo, Luchito, yo me emociono. Aleluya. Pero yo creo que en este momento es importante profundizar y puntualizar lo que tú ya has empezado a hablar. Tú has citado Hechos 10:38, Luis, y esto es muy importante para el creyente de hoy. Cuando los creyentes miran la vida de Jesús, cuando los hijos de Dios leen la Biblia y leen los evangelios, normalmente hay una tendencia a pensar que todo lo que Jesús hizo de milagroso en su ministerio lo hizo porque obviamente era Dios, pues, ¿no? Y si era Dios, él tenía que hacer milagros. Y muchos piensan que todos los milagros que Jesús hizo en los evangelios son milagros que hizo porque Jesús era Dios. Pero hay algo que hay que puntualizar acá. Cuando nosotros leemos Filipenses, y voy a leer un poquito esta parte de Filipenses, este pasaje de Filipenses que es tan importante que muchos estudiosos piensan que era un himno musical. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Pablo, estoy leyendo por si acaso Filipenses 2:5, ¿no? Filipenses 2:5, donde Pablo va a hablar acerca de la encarnación de Jesús y lo va a hacer en estos términos. Dice, hay en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A Mm. continuación de eso, la Biblia va a hablar de su exaltación, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, etcétera, etcétera. Pero Aleluya. quiero detenerme un momento en esto que Pablo habla acerca de la encarnación de Jesús. Luchito, hay estudiosos que conocen el lenguaje original de la Biblia
que esta parte que dice, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, viendo la traducción y el lenguaje original, hay algún erudito en el griego del Nuevo Testamento que explica que esta expresión se despojó a sí mismo significa que se vació de su gloria. Es Mm. decir, que cuando Dios envió a su Hijo Jesús a ser nuestro Redentor, Jesús se despojó a sí mismo, se vació de su gloria. Él no vino acá, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él no estaba viviendo como Dios. Se vació de su gloria de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la forma de hombre y en nuestra redención, nuestro Redentor tenía que vivir como un hombre, como cualquiera de nosotros. No vivió como Dios. Uno de los errores que normalmente las personas interpretan y dicen todos los milagros que Jesús hizo en los evangelios, lo hizo porque Él era Dios. Y en realidad nosotros tenemos que aclarar esto si estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Jesús no vivió como Dios acá. Cuando Jesús nació en Belén, como un niño, como un bebé, Él se hizo hombre y se vació, se despojó de su gloria de Dios y vino aquí a la tierra para vivir como un hombre. Él vivió como hombre. Amén. El asunto es, ¿por qué Jesús hizo todos los milagros que los evangelios registran que hizo? Porque hizo grandes milagros. Luchito, uno de los milagros más grandiosos que hay en la Biblia es lo que tú mencionabas hace un rato, la multiplicación de alimentos. ¿Cómo los alimentos se pueden multiplicar así de la nada? En un acto milagroso, en una acción sobrenatural de Dios. Y Jesús hizo todos esos milagros. ¿Por qué hizo esos milagros? ¿Los hizo porque era Dios? No. Los hizo porque Dios lo ungió. Jesús, como nuestro redentor, vino a vivir como hombre, no vino a vivir como Dios. Y al vivir como hombre, para que él pueda ejercer su ministerio, Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió, hablando del Padre. Aleluya. Escuchen esto, hablando del Padre, cómo Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Aquí está la Trinidad entera, la Trinidad en su plenitud. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. ¿No? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En realidad, ¿por qué Jesús hizo todos los milagros? No lo hizo porque era Dios, sino que él vivió como un hombre ungido. Esta es la Amén. verdad. De hecho, la palabra Cristo es la traducción griega de una palabra hebrea que es la palabra Mesías. Tú lo Día. explicabas eso en el anterior programa, ¿no? Ujú. En el Antiguo Testamento había una palabra hebrea que era la palabra Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Significa el ungido. Cuando apareció el griego del Nuevo Testamento, se tradujo esta palabra y la palabra Mesías se la tradujo como Cristo. Muchos, Luis, muchos piensan que Cristo es el apellido de Jesús. Muchos piensan que Cristo es el apellido de Jesús. No, Cristo es un título que la Biblia le da a Jesús. Y Cristo significa lo mismo que Mesías y significa el ungido. Hermana, la verdad bíblica es que lo que decía hace un rato el pastor Luis es importante, ¿no? Que Jesús no hizo milagros aquí en la tierra porque era Dios, sino hizo los milagros y caminó en esta tierra en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque fue ungido con el Espíritu Santo. Jesús es el mejor ejemplo para el creyente de hoy de cómo camina un hombre ungido con el Espíritu Santo. Él no vino a Aleluya. vivir como Dios, él no vino a Oh, vivir gloria. como Dios. Él vino a vivir como hombre y vivió como un hombre ungido. Y el Padre lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Entonces, solamente en base a ese trasfondo, nosotros podemos interpretar lo que tú has leído y lo que yo tenía abierto en mi Biblia. ¿Cómo podemos interpretar lo que Jesús dijo en Juan 14:12? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre.
Este texto no tendría ningún significado, no tendría ningún significado para el creyente si no fuera sobre la base de la explicación que acabamos de dar, ¿no? Ujú, El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús para que él camine en esta tierra como un hombre ungido, en mano, es el mismo Espíritu Santo que el Padre te lo ha mandado a ti para como la promesa del Padre. Es la misma unción que había en Jesús para operar lo sobrenatural, es la misma unción que está disponible para nosotros. Solamente así podemos entender lo que la Biblia dice. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. ya Luchito, voy. hasta ahí sería una maravilla. Para mí yo me quedaría contento, feliz de que la Biblia diga las mismas obras que yo hago, él también las hará. Pero la Biblia va más allá. La Biblia dice, y aún mayores. Hermano, ¿cómo un creyente puede hacer mayores obras que Jesús sin ser ungido con el mismo Espíritu Santo, con la misma unción que tenía el Señor Jesús? Mm, Entonces, lo más importante para entender esto de el ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que entender que Jesús no caminó aquí como Dios, Jesús caminó como hombre, pero hizo y tuvo todo el ministerio que él tuvo gracias a que él caminó como un hombre ungido. Luchito, ¿qué puedes acotar sobre esto? Complementando, excelente, excelente. Sí, alguien lo dijo así, yo estoy totalmente de acuerdo. Jesús operó en esta tierra como hombre sin pecado y ungido por el Espíritu Santo. El asunto de no tener pecado tiene que ver con que el pecado, desde el pecado de Adán y Eva, la caída, el pecado original que se llama el pecado y la condición de pecado y la naturaleza de pecado, pasó de generación en generación como podemos decir, como un defecto congénito espiritual, si queremos. O sea, Ya, el que nace naturalmente nace en Adán, nace con una naturaleza de pecado. Jesús es hijo de Dios. Jesús fue hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, libre de pecado, sin pecado. Y eso amén. ya está resuelto de parte de Jesús. Sin embargo, él tuvo que ser ungido en algún momento por el Espíritu Santo y esa unción le dio la capacidad, tuvo que ser capacitado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para andar en lo milagroso. No hay mucha evidencia, en realidad no hay detalles acerca de la niñez de Jesús, sino hasta después que es olvidado en el templo y por sus papás y luego lo dejaron ahí, Ujú. lo perdieron a Jesús. Qué grave. Y luego Sí. vuelven aterrados al templo y lo encuentran hablando con los fariseos, ¿no? Diciendo, me es necesario estar en los negocios de mi padre. ¿Qué habrá pensado María y José? ¿Qué tienes, Jesús? Pero es hasta que él tiene 30 años que él va a ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo mira y dice, yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y dice, deja que sea así porque es necesario que cumplamos toda justicia. Bueno, tiene una explicación posterior esto. Pero él es bautizado no porque necesitara, no porque tuviera pecado, sino porque él estaba reconociendo el ministerio profético de Juan y el hecho del Exacto, bautismo de Juan. O sea, él estaba exacto. reconociendo eso. Y cuando él se levanta de las aguas bautismales, se ve, dice el Espíritu Santo, que desciende como paloma y el cielo se abre y dice, Dios Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia al escuchar. Ahí estamos viendo la Trinidad de Dios manifestada. La palabra Trinidad no está en el texto de la Escritura. Por eso es que quienes niegan la Trinidad siempre apelan a este argumento, pero tú ves al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la misma escena interactuando. No son tres dioses, es un Dios expresado en tres personas. Em, en el bautismo de Jesús. Ahí es donde él recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí es donde él inicia después de eso su ministerio. Él es guiado por el Espíritu al desierto en un ayuno de 40 días, después del cual vuelve, es tentado por el enemigo, vence la tentación y vuelve en el poder del Espíritu Santo, dice Lucas, y volvió en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y inició su ministerio. Ahora,
me gusta, tú sabes, estudiar y leer lo que dicen otras versiones de la escritura. Tú has hablado Ajá. de Filipenses 2:5 y en el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y lo que tú dijiste, Jaimito, tiene una connotación muy específica, porque hay hermanos que estudian esto y ellos es como que dan otra cierta interpretación relativa a Jesús y claro, o sea, que básicamente desvirtuaría la interpretación y la conclusión a la que llegamos, que él no operó como hijo de Dios o como Dios hijo en total plenitud de poderes por la condición de ser Dios en la tierra. Y eso es importante porque es uno de los argumentos, ¿no? Sí, Jesús hacía Ujú. milagros, pero era porque era el Hijo de Dios, porque al final era Dios Hijo, no podíamos esperar nada menos, pero Exacto. Jesús viene a ser el precursor y el ejemplo de cómo nosotros deberíamos operar ahora. Ahí Exacto. está la Es gran nuestro ejemplo. comisión, ahí está Juan 14:12 y todo lo demás. Ahora voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, desde el verso 5 al 7 de Ok. Filipenses 2:5 al 7. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Ese se despojó a sí mismo. La NTV traduce y dice, renunció a sus privilegios divinos. Y ahí tiene una notita, la nota R27A dice, en griego se traduce, se dice, se vació a sí mismo, Se que dice, se vació a sí despojó a mismo. sí mismo, se vació a sí mismo. O sea, y aquí es clave porque dice, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Entonces, hermano, si aquí en Cochabamba tenemos el mercado de la 25 de mayo, tú conoces eso, Jaimito. En La Paz sería el mercado Rodríguez, digamos, o el mercado Lanza, ahí está, para no ir tan allá, a San Pedro, más acá, Ya. al centro. Jesús caminando con sus discípulos, hubieras visto a una persona rodeada con otro grupo de personas, pero no es que vestía con una inmaculada cabellera resplandeciente al sol, un Jesús de ojos verdes, totalmente de tono blanca, su piel así de 2 metros 10 de altura. Esa es la imagen de Hollywood de Jesús. Mm. Jesús era uno como nosotros. De hecho, tal vez tú no te hubieras dado cuenta de que él era Exacto. hijo de Dios, porque él estaba temporalmente en un cuerpo humano, como el nuestro, no más diferente. Inclusive hay estudios acerca del biotipo de Jesús. La gente de raza judía en ese tiempo, esto y el otro, no eran blancos, eran bastante morenos, no negros, pero eran morenos, trigueños. ¿Y cómo hubiera sido? Entonces empezamos a veces a añadir al relato porque queremos ver una sobrenaturalidad no expresada en las obras poderosas de Jesús, sino en la pinta que tenía. Y eso es totalmente errado. Jesús, repito, ministró como hombre sin pecado, ungido y lleno del Espíritu Santo, con una comisión, con un hecho presente. Al principio de su ministerio, él no utilizó los milagros como para validar su propia persona. En algún momento más adelante, en alguna discusión con los fariseos, él dice, ¿no? Si no me creen a mí, créanme por las obras que yo hago. Exacto. Pero la intención de él básicamente no era demostrar que él era el Hijo de Dios y por eso era capísimo y por eso vencía la muerte resucitando a personas y haciendo milagros para que la gente fuera atraída a él, como diciendo él reivindicando y demostrando su divinidad. No, él vino a manifestar la voluntad del Padre y él mismo dijo en algún momento en Juan, dice, el Hijo no hace nada sino lo que ve al Padre hacer. Y dice también, no dice nada sino lo que oye al Padre hablar. Estoy parafraseando. Pero ese es el punto. Jesús es Dios encerrado en un cuerpo de carne, despojado temporalmente de sus privilegios divinos, ministrando como hombre sin pecado y ungido por el Espíritu Santo. ¿Y eso qué Amén. significa? Nosotros, a través de la sangre de Jesús en el nuevo nacimiento, somos limpios de nuestros pecados. Y es más, somos continuamente limpios. Primera Juan 1:9 dice que si pecamos,
podemos confesar, tenemos abogado a Cristo y dice que si confesamos nuestros pecados, ¿no? Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, nosotros podemos ser continuamente limpios de pecados. La primera limpieza se aplica a nuestra vida cuando nacemos de nuevo. No tenemos que confesar todos nuestros pecados para ser perdonados en el nuevo nacimiento. Tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De hecho, dice la palabra en Romanos como nuestro Señor, y eso ya es mucho. A partir de eso, si volvemos a pecar, si tenemos algún descuido, decir lo que fuera, podemos confesar reconociendo nuestros pecados y recibimos el perdón. Primera Juan 1:9. Entonces, el problema del pecado, desde la perspectiva de Dios, está resuelto a través de la perfecta obra del sacrificio de Jesús, que derrama Amén. la sangre, su propia sangre, que nos limpia constante y continuamente de todo pecado. Aleluya. Entonces, primera base sobre la cual, por la cual, a través de la cual Jesús ministró como hombre sin pecado, está resuelto en nuestra vida. Segundo, Jesús fue lleno, bautizado, ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y eso nosotros lo recibimos a través de la experiencia sobrenatural que estamos tratando aquí del bautismo del Espíritu Santo. No se trata de nosotros tener naturaleza divina, ser divinizados, porque se nos acusa muchas veces, no, ustedes divinizan al hombre, lo ponen igual que Dios. No, somos creación de Dios, estamos en otro orden, no somos dioses, gloria a Dios, no somos dioses. Como alguien decía, Simon Potter, ¿has escuchado alguna vez de él? Un gran amigo, ministro, maestro de la palabra. Él decía, dos verdades para tener siempre presentes. Hay un solo Dios y dos, no eres tú ni soy yo. O sea, ese es el punto. Ahora, nosotros, a través del nuevo nacimiento, recibimos perdón de pecados, somos recreados y a través del bautismo del Espíritu Santo recibimos la capacidad sobrenatural para hacer milagros. Porque la Biblia dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. La palabra poder es dunamis. De ahí viene dinamita, de ahí viene dínamo, y en la traducción, una de las acepciones es poder milagroso. No necesitaríamos poder milagroso a no ser que tengamos y necesitemos cumplir la gran comisión de Cristo, que no es solo predicar el Evangelio, es predicar el Evangelio, pero también es demostrar el poder del reino. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, hollarán serpientes y escorpiones, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Estoy citando Marcos capítulo 16. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y Jaimito, tú has dado una beta de revelación que es fundamental para nosotros entender cómo operar en poder milagroso. Nosotros tenemos que ser identificados con la persona de Jesús. Cuando a veces los creyentes Amén. leen el Nuevo Testamento, los evangelios, generalmente se identifican con el enfermo, con el viudo, con el Sí. leproso, con el pecador impenitente. Ahí está. Algunos van un poquito más allá, se identifican con los discípulos, algunos, pero nadie se identifica con Jesús, cuando deberíamos identificarnos con Jesús. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el ministerio de la iglesia en la tierra, hermanos, es la continuación del ministerio de Jesús. Todo lo que hace Jesús en la tierra hoy día debería ser entendido como que lo hace como una extensión de su ministerio a través de su cuerpo místico, se le llama, que se llama iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Un pecador impenitente no va a hablar las verdades de Dios. Un pecador impenitente, una persona que no está en pacto con Dios, que no conoce a Dios o que no niega la existencia de Dios o que, es más, está rebelde contra Dios, no va a hablar de Dios, no va a hacer las cosas de Dios, no va a hacer las obras de Jesús. Y eso hay que entenderlo. Jesús mismo dice que el Espíritu Santo, mm, en Juan 14:17, Jesús hablando del Espíritu, desde el verso 16, Juan 14:16, 17, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo Jesús a sus discípulos.
¿cómo hemos de hacer la obra de Jesús? ¿Cómo hemos de ser la continuación del ministerio de Jesús si no somos capaces de operar en la sobrenaturalidad de Dios? Ahora es un Aleluya. asunto de fe, hermanos. Si hay personas adheridas a la doctrina reformada, cesacionista, calvinista, y no quieren operar, no creen en estas cosas, no se preocupen. Milagros nunca van a pasar en sus vidas a través de ustedes. Mm. No les van a estorbar, no les van a molestar. Yo no discuto, no entro a debates. Pero en lo que a mí respecta, yo decido creer todo lo que la palabra dice y quiero Aleluya. tomarme la comisión de Dios, la gran comisión, muy en serio. Necesito el poder del Espíritu Santo para hacer las obras de Jesús. No soy más que Jesús. Si Él tuvo que ser ungido en esta tierra por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y con poder, tú y yo también necesitamos hacer esa experiencia para nosotros operar en lo sobrenatural de Dios. Contigo, Jaimito. Estamos ya 1 hora y un poquito más. Sí, yo creo que hay que redondear. Luego te voy a pasar la palabra para que nos despidas con una oración, Luchito. Pero Adelante. el punto que yo quiero tocar ahora es que la obra del Espíritu Santo era crítica para el ministerio de Jesús. Y desde el Antiguo Testamento se hablaba del ungido. Claro, en el Antiguo Testamento nosotros tenemos el prototipo del ungido, que era el rey David, ¿no? Algo así como el prototipo. Y cuando se hablaba del Mesías, se imaginaba a alguien como el rey David, un rey poderoso, un militar poderoso, y era el ungido, que tal vez por eso no lo reconocieron a Jesús Mm, en su pueblo, porque Jesús no tenía, digamos, esa apariencia cuando él se presentó como su Mesías. No era un militar, no era un rey poderoso, y no lo reconocieron. Pero era importante para Dios desde el Antiguo Testamento poner en la profecía bíblica y hablar en la profecía bíblica del Mesías, un ungido, un hombre, que iba a ser un hombre como cualquiera de nosotros. aleluya. Tú has corroborado lo que yo decía. El Señor Jesús se vació de su gloria para vivir aquí en la tierra. Él no vivió como Dios, Él vivió. Esa es nuestra redención. Así planeó el Padre nuestra redención, para que Dios camine no como Dios, perdón, que Jesús camine no como Dios aquí en la tierra, sino como un hombre ungido. Y Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo de cómo debemos caminar nosotros. Y lo que tú decías, Luchito, la iglesia del Señor Jesucristo es la continuadora de su obra. Ahora, yo quiero puntualizar algo para cerrar este programa y esta intervención que tengo en este programa. Desde el principio, desde que el Señor Jesús resucitó, desde los primeros días de su resurrección, el Señor Jesús estuvo interesado en transmitirles a sus discípulos: ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder desde lo Aleluya. alto. Cuando él está por subir a ascender a la diestra del Padre, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban poder. Van a recibir poder. Y cuando vemos el libro de los Hechos, vemos esa preocupación en todos. Habíamos visto la anterior vez, Luchito, el tema de Samaria, ¿no? Cuando Felipe va y predica en Samaria y de repente las personas reciben salvación. Felipe era evangelista. Pero cuando en Jerusalén los apóstoles se enteran que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hacen? Mandan a Pedro y a Juan para que también, aparte de recibir la palabra de Dios, aparte de recibir la salvación, también sean llenos y sean bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Había una preocupación. Dios estaba preocupado en mandar a en que realmente haya una manifestación del bautismo del Espíritu Santo, y que ellos tenían que ser bautizados en el Espíritu Santo. Luchito, cuando vemos la vida de Pablo, antes de empezar el programa estábamos comentando sobre esto. Pablo está yendo camino a Damasco y de repente se le aparece el Señor. Él cae del caballo y queda ciego, ¿no? Tú decías en algún momento, en ese momento en que él cayó y de repente le dice: Señor, ¿quién eres tú, Señor? Él ya nace de nuevo, ¿no? Pero, ¿cuál era el interés de Dios? ¿Cuál era la preocupación de Dios? La preocupación de Dios es que aunque Pablo había tenido un encuentro con Dios camino a Damasco,
y seguramente él ya nació de nuevo. ¿Cuál era el interés de Dios? Conseguir a alguien. En este caso se habla de un discípulo de nombre Ananías, ¿no? Sí. Y Dios lo Esto es Hechos comisiona 9, ¿no? a Ananías y le dice, vas a ir a tal lugar y vas a orar y vas a imponer tus manos sobre Saulo, ¿no? Para que reciba la vista, pero también para que pase algo más, para que reciba el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos en Hechos 9. Dice entonces, en Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué lo Aleluya. envió? Para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo, ¿no? Cuando nosotros vemos la historia del libro de los Hechos, hay un ejemplo que también a mí me llama la atención, que se encuentra en Hechos 19, ¿no? En Hechos 19, la Biblia nos muestra que Pablo llega a Éfeso, ¿no? Llega a Éfeso. Él todavía no se iba a establecer en Éfeso. Sabemos que en su tercer viaje misionero él se establece 3 años en Éfeso. Pero cuando llega a Éfeso, él estaba un poquito digamos, de trayecto, estaba en trayecto. Y encuentra a ciertos discípulos. Eso está en Hechos 19. Yo voy a irme allí para mostrar la preocupación que había en Pablo, la preocupación que había en Dios, la preocupación que hay en los ministros para que los creyentes sean llenos del Espíritu Santo. Dice, aconteció, voy a leer Hechos 19, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, halló a ciertos discípulos, les dijo, mira la primera preocupación de Pablo, ¿no? Y tal vez sobre esto podemos profundizar el próximo programa, Luchito, porque ahora no tenemos mucho tiempo. Pero ¿cuál era la preocupación? Hay a ciertos discípulos, Pablo, en Éfeso, y la primera pregunta que les hace, seguramente Pablo percibía algo, los ve, y de repente le viene una duda. Son discípulos, hablan como discípulos, están hablando como discípulos, pero tengo una duda seguramente, decía Pablo, ¿no? Porque hay algo que no me cuadra al escucharlos, Mm. seguramente, ¿no? ¿Y cuál es la primera pregunta que les hace? Dice, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Lo primero. Luchito, en el anterior programa, tú hiciste una aclaración muy importante. La expresión recibir el Espíritu Santo en estos contextos hace referencia a ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? Porque la expresión creer hace referencia al nuevo nacimiento. Creyeron en el Señor Jesús hace referencia al nuevo nacimiento. Pero la expresión recibir el Espíritu Santo hace referencia a ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, llega a Éfeso Pablo y de repente se encuentra con unas personas y de repente los oye hablar como discípulos. Pero lo primero que les pregunta, ¿recibisteis o no recibisteis el Espíritu Santo? La respuesta que le dan seguramente los sorprende. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, les dicen, ¿no? Claro, porque seguramente Pablo al escuchar algo no le cuadraba al escucharlos y les hace la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Y le dicen, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Conocemos la historia de Hechos 19, que tal vez la podemos ver en detalle en un próximo programa. Pero estos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista, conocían todo el mensaje de Juan el Bautista. Y por eso hablaban como discípulos, lucían como discípulos, pero no tenían todo el mensaje del Evangelio porque solo conocían una parte. Pero ¿cuál era la preocupación? La preocupación de Pablo era, ¿recibisteis o no recibisteis el Espíritu Santo? Luchito, ¿por qué se ha perdido esa expectativa por lo sobrenatural? ¿Por qué hoy en la iglesia solamente nos preocupamos? ¿Has recibido al Señor o no has recibido al Señor? Está bien que alguien haya recibido al Señor. Está bien que nos preocupemos porque alguien tenga los beneficios de la redención y sea salvo y sean limpiados sus pecados.
Pero ¿por qué no tenemos esta otra preocupación en la iglesia, ¿no? Esta otra preocupación, está bien, eres salvo ya, pero eres bautizado en el Espíritu Santo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. Luchito, esta parte de la historia, hoy por hoy, esta parte de la historia en la iglesia de hoy, del siglo XXI, no está muy presente, ¿no? No está muy presente y en la iglesia los ministros no están preocupados, como estaban preocupados los ministros en la iglesia primitiva, de que los creyentes sean bautizados en el Espíritu Santo. Hoy por hoy se ha rebajado la norma. Y al rebajar la norma, la iglesia de Jesucristo se está perdiendo de cosas importantes. Los creyentes individualmente se están perdiendo de grandiosas bendiciones. Luchito, hay una diferencia entre vivir una vida natural y vivir una vida sobrenatural marcado por ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Luchito, eso es algo seguramente que, en lo que tenemos que abundar. Pero yo estoy seguro que tú y yo cada día somos llenos del Espíritu Santo. Es una experiencia de cada día, es una experiencia continua. Y si en la iglesia primitiva no se podía hacer la obra y los ministros estaban preocupados porque todos sean bautizados en el Espíritu Santo, Luis, es importante que hoy nosotros, los ministros, volvamos a retomar este tema. Luis, yo te aseguro algo. Muchas personas que nos van a escuchar van a empezar a criticarnos cuando nos empiecen a escuchar estos programas, ¿no? Van a decir, ahí están hablando de ser llenos del Espíritu Santo, están hablando de las lenguas. Luis, se nos trata como a herejes. Tú lo has dicho. Se nos trata como a herejes solamente por el hecho de creer en hablar en lenguas y en creer en lo sobrenatural de Dios. Pero Luis, hay una sola forma en la que estas cosas van a hallar cabida en la vida de las personas y las personas se van a llenar de fe de lo sobrenatural, que es cuando nosotros los ministros sigamos insistiendo en lo sobrenatural. Es verdad, hay grandes cantidades de creyentes que están hablando del cesacionismo. Hay grandes sectores de la iglesia que están hablando del calvinismo, que están hablando de una mal entendida soberanía de Dios. No voy a combatir ninguna creencia de nadie. Yo quiero predicar la verdad. Y la Amén. verdad es que el sobrenatural de Dios es para el creyente de hoy, es para el creyente de todos los tiempos. Lo sobrenatural de Dios que empieza con el bautismo en el Espíritu Santo. No importa, hermano, lo que estés escuchando en los sectores cristianos, no importa. La Biblia nos habla de lo sobrenatural. La Biblia nos habla de que Dios está interesado que tú seas bautizado en el Espíritu Santo, que los ministros deberían estar interesados en que todos los creyentes en sus iglesias sean bautizados en el Espíritu Aleluya. Santo. Lo sobrenatural de Dios es real. Dios no ha quitado lo sobrenatural de Dios. Dios no ha quitado el Espíritu Santo de su iglesia. Todo lo que le fue dado a la iglesia primitiva le pertenece a la iglesia del siglo XXI y solamente la iglesia del siglo XXI va a empezar a ocupar su lugar que le corresponde en este mundo cuando lo sobrenatural de Dios sea restaurado y lo sobrenatural de Dios va a ser restaurado en la medida que el bautismo en el Espíritu Santo sea otra vez enseñado, predicado y ministrado a lo largo de todos los rincones de la iglesia del Señor Jesús. Amén. Luchito, necesitamos seguir hablando sobre estos temas. Te paso la palabra, hermano, para que tú nos puedas hacer un último comentario y tal vez para despedirnos en una oración. Querido Amén, lo hermano. hacemos. Un comentario un poquito jocoso, solo para poner más. Tú sabes que con cierta broma es como la yahua, ¿no? Todo pasa con yahua, dice. Mm. Para los que nos siguen de fuera del país, yahua en Bolivia es un preparado basado en tomate molido, qué sé yo, machacado, y locoto, que es un fruto también picante, ¿no? Y sirve como un aderezo para la comida, ¿no? Entonces todo pasa con yahua. Parece que los discípulos de Hechos 19 eran bautistas, ¿no? Porque solo seguían la enseñanza de Juan el Bautista. Exacto. Entonces tienen que volverse pentecostales. Claro. Ya está. Just a joke. Ya está joke. Amamos a todos, pero nos ponemos a hablar de esto, Jaimito, y a los hermanos también, porque no exagero cuando digo que hay ciertos
cierta efervescencia en respetables hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, hermanos en la fe, pero que nos tratan como herejes ahora en lenguas, hereje, ¿no? O esto, el otro, y nos meten a todos. Yo sé que hay excesos, hay grandes problemas de falsas doctrinas, de errores doctrinales en medio de iglesias de corte pentecostal, neopentecostal, carismático, pero no somos herejes, y no todos somos así, y no todos andamos con excesos y esos errores. Hay cosas que si pusiéramos nos pusiéramos a hacer autocrítica, Jaimito, necesitaríamos otra serie para hablar de esto, pero vamos por lo bíblico. No lavemos la Amén. guagua, no lavemos al bebé y botemos el agua sucia y al bebé también. La experiencia de la Sí. llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas y o profetizar, porque en Hechos también habla de eso, con profecía como señal también, inicial del Ujú. bautismo del Espíritu en cierto lugar, es bíblica y es parte de la verdad restaurada que Dios ha restaurado para nuestro tiempo. Ahora, vuelvo a decir, si hay alguien que no coincide doctrinalmente, no cree en esto, no se preocupe, conforme a su fe se ha hecho. Punto. Yo elijo creer todo lo que la palabra de Dios enseña y elijo estudiar esto a profundidad para tener contundencia bíblica. Eso es lo que Jaime y yo hacemos. Nada de lo que decimos viene como fruto de casualidad o de un capricho o un sesgo doctrinal. Nosotros vamos a la palabra y estudiamos la palabra. Entonces hago el mismo desafío a ustedes, sean como los creyentes en Berea, como dicen Hechos, que los creyentes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Cada día iban a la Escritura a corroborar lo que el apóstol Pablo les enseñaba para ver si estaba en la Amén. Escritura. Eso es lo que tenemos que hacer. Y gloria a Dios, el examen de una interpretación desprejuiciada, bíblica, con maneras correctas de entender la palabra, establece que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia bíblica y que tiene que ver con la investidura de poder y la capacitación, la facultad que viene sobre el creyente nacido de nuevo para manifestar la sobrenaturalidad del reino de Dios a través de esta gloriosa experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Oraremos, Jaimito. Vamos a Amén. continuar hablando de esto y invito a todas las personas hagan en el video, retrocedan un poco los últimos minutos. Jaime ha tocado ciertas verdades, están en Hechos 8, en Hechos 9, en Hechos 19, que hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo, la experiencia de Pablo, la experiencia de los creyentes en Samaria primero y la experiencia de los discípulos en Éfeso, Hechos 19. Y bueno, también tenemos Hechos 10 y 11, Hechos 10 sobre Exacto. todo Cornelio, que fue lleno del Espíritu Exacto. Santo. Entonces, hay que entenderlo y está ahí en la Escritura, gloria a Dios. Oremos un momento, oremos. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Aleluya. Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra es verdad. Oh, recalaramos. Señor, gracias porque no necesitamos andar a tientas Oh, sí, Padre. cuando venimos a tu palabra, Señor, y ayudados por el Espíritu Santo. Comenzamos a estudiarla, a entenderla, a interpretarla de manera correcta, Señor. Tu palabra es clara, Señor. Y Padre, queremos, Señor, una restauración de la verdad bíblica. Queremos, Señor, un avivamiento, Señor, en la iglesia, Amén. un Oh, despertar a la realidad de la urgente necesidad, Señor, de manifestar, de caminar en el poder del Espíritu Santo a fin de dar fe y, Señor, ser realmente discípulos tuyos que no solo amén, Padre. proclaman la verdad bíblica, sino que demuestran que hay fruto, Amén. que las Amén, obras de Padre. Jesús se muestran y aún mayores, Señor, según Juan 14, Aleluya. 12. Necesitamos ser llenos constantemente del Espíritu Santo. Necesitamos estas verdades en nuestra vida. Necesitamos, Señor, el poder orar en otras lenguas, Señor, como manifestación del bautismo del Espíritu y como evidencia de que hemos recibido nuestro lenguaje personal, privado de oración, Aleluya. Señor, para Aleluya. ser edificados, para ser guiados por ti, Señor. Y, Señor, necesitamos caminar, Dios, en la verdad de tu palabra, sabiendo y entendiendo que tu palabra cubre estos asuntos y es clara Amén. y nos muestra cómo Amén. actuar, Señor.
Padre, Aleluya. no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para Aleluya. Sí, salvación a Señor. todo aquel que cree. No nos avergonzamos de decir que No. somos pentecostales en cuanto a Sí, nuestra Señor. práctica del hablar en lenguas Somos llenos de constantemente y ser llenos constantemente. Y Padre, Aleluya. bendecimos a todos los hermanos, aun aquellos que por desinformación o interpretación diferente o lo que fuera, se cierran y cierran filas, Señor, en contra de la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. Señor, no andamos aquí para Mm. contender, para Sí, tener Padre. contiendas, Señor, y a crear debates, Dios. Queremos andar en amor, queremos andar en la luz de tu palabra, pero Mm. también, Señor, te pedimos que tú reveles a cada persona, Señor, tu verdad bíblica, Señor, porque donde tu palabra es Aleluya. expuesta de manera correcta, el debate cesa, Dios. Y cuando hay demostración de poder y demostración de tu reino, Señor, la incredulidad, la religiosidad, Señor, cesan, cesan, son superadas, Dios, por tu gloriosa manifestación, tu poder y tu amor. Bendecimos a todos los hermanos, Señor. Los Y te bendecimos. damos gracias, Señor, por el privilegio de compartir estas charlas que deseamos que bendigan a todas las personas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, Jaimito, será hasta nuestra próxima charla pronto y que Dios te bendiga y seguimos hablando sobre esta maravillosa vida llena del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a seguir con este apasionante tema. Un saludo a toda nuestra audiencia y hasta la próxima oportunidad, Luchito. Dios te bendiga también grandemente. Amén. Bendiciones. Chao, chao.